Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy vamos a ver un tema que es muy importante. Ya lo había dado este tiempo atrás, inclusive está ahí en mi página, pero como no existían los otros productos epigenéticos, ni Iron ni Nitrox, pues hoy vamos a implementarla y hacerla nuevamente y aparte pues ya un poquito más de ideas. Vamos a ver lo que es el TDAH, que sus siglas así se abrevian, es trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Entonces vamos a ver cómo esta situación, esta problemática en muchos niños, desafortunadamente, antes era un poquito más pues menos conocido y los clasificaban a los niños como niños malcriados, niños que eran tontos y bueno, los etiquetaban de mil maneras. Hoy por hoy sabemos que en la actualidad muchas cosas han cambiado. Bueno, vamos a ver qué significa este trastorno de déficit de atención. Obviamente, estamos hablando y estamos relacionándonos con nuestro cerebro y las neuronas. Este trastorno, que sus siglas son TDAH, y H es cuando se agrega que esta persona, aparte de tener ese trastorno de déficit de atención, también tiene hiperactividad, por eso se agrega el H. Bueno, esta es una afección crónica porque al momento de decir crónica sabemos que es una enfermedad que va evolucionando y que obviamente se mantiene y no se elimina. Entonces, actualmente están afectando a millones de niños y pues cuando no son tratados o no son comprendidos como tiempo atrás, ese tipo de niños pasaban ya a etapa adulta y tenían más conflictos. Aparte de que eran muy propensos, déjenme los pongo en silencio. Eran muy propensos a este tipo de niños ya en la etapa adulta a tener pues ciertas adicciones a drogas o a otras situaciones mentales. Entonces, pues obviamente si un niño en aquel momento no era tratado, pues en la etapa adulta ya comenzaban las dificultades más graves, porque ya estamos hablando que no nada más era la escuela, sino que ahora vamos a agregarle que la persona es adulta y que ya tiene un trabajo. Y todo eso contribuía y afectaba su sistema de vida. Bueno, pues el TDAH es una combinación de varias situaciones, como cuáles. Pues podemos ver problemas persistentes que tienen que ver obviamente con nuestro cerebro y que afectan el día a día de las personas o de los niños. Estos tipos de niños tienen dificultad para mantener la atención por tiempos prolongados. Su atención es muy dispersa, menos de un minuto o un minuto máximo y pierden la atención o pierden ese interés sobre lo que están viendo. Y si le agregamos la hiperactividad, pues es un comportamiento impulsivo que muchos lo tachan de que el niño es malcriado, que no le ponen orden y que obviamente pues esto afecta más en la cuestión escolar de un niño. Entonces, ¿qué impacta principalmente? Pues la comprensión, pero aquí vamos a ver algunas herramientas y algunas formas como en la tecnología epigenética que nos van a ayudar obviamente a que esta situación pues se vaya eliminando. ¿Qué ocurre en el cerebro de un niño con TDAH? Bueno, aquí hay cosas muy importantes. De este lado derecho vemos dos neuronas, cómo se comunican. Esta es una neurona y esta es otra. Para que haya esa comunicación para todo sentido de una persona que no tiene esta condición, pues obviamente la comunicación es perfecta, ocurre el mensaje, la otra neurona lo recibe y no hay problema. Vamos a ver en el caso de los niños con TH qué es lo que está pasando. Bueno, primero, para hacerlo, en cada neurona se liberan ciertas sustancias llamados neurotransmisores, que vienen siendo estas sustancias que ustedes ven aquí. Estas sustancias son químicos y que tienen que cruzar de un lado a otro. A ese cruce de esas sustancias se le llama sinapsis, es decir, lo que una neurona avienta a la otra con esos neurotransmisores se le llama sinapsis a esa conexión. Esto es lo que se haría en una forma normal. Bueno, aquí hay varias situaciones o varios problemas. La primera es que puede que una neurona transmisora no libere suficientes neurotransmisores, es decir, vamos a suponer que esta es la neurona que va a transmitir el mensaje.
Entonces, ella es la que avienta este liquidito, estos químicos que son los neurotransmisores hacia la otra neurona. ¿Ok? Entonces, uno de los problemas puede ser que esta neurona, que es la que va a aventar, vamos a poner así, estos neurotransmisores, no está trabajando bien o no está aventando la cantidad suficiente. Otro, puede ser que la neurona receptora tenga problemas para atrapar esos neurotransmisores. Es decir, esta está bien, avienta el neurotransmisor, pero la que lo recibe no tiene esa capacidad para absorber lo que la otra neurona le está enviando. Entonces aquí ya estamos hablando de dos problemas. La primera, que la que envía no envía suficientes neurotransmisores. El segundo es que la que recibe no recibe o no capta todos los neurotransmisores neurona está, pues está proyectando hacia la otra. Y puede que los neurotransmisores sean succionados demasiado rápidos por la otra neurona y antes de que se logre una buena conexión. El tercer problema es que esta está produciendo bien, lo avienta, esta también está receptando todo de una manera en cantidad correcta, pero lo está haciendo demasiado rápido. Entonces también ahí hay una falla en la conexión. Básicamente, esta situación es referente a la conexión de una neurona a otra, es decir, el mensaje que una proporciona a la otra y obviamente esos neurotransmisores. ¿Qué ocurre en el cerebro? Bueno, sabemos que las neuronas son las células más complejas que tiene nuestro cuerpo, pero aún así con la tecnología sabemos que tienen ese chance de tener esa regeneración. Obviamente va a ser más lento y obviamente va a ser más tardado porque son más complejas que, por ejemplo, una célula del páncreas o una célula del riñón o una célula del hígado. Entonces aquí es más compleja su constitución, entonces es más batalloso, vamos a ponerle ese problema de que se efectúe una regeneración, pero sí es posible. Entonces, estas neuronas se les denomina como redes o mallas que tenemos en nuestro cerebro y en esas redes, esas células cerebrales pues pasan información de una neurona a otra como lo vimos en la diapositiva anterior. Estos químicos que utilizamos en nuestro cerebro para comunicar ese mensaje de una neurona a otra, pues se llaman neurotransmisores. ¿Y qué son esos neurotransmisores? Pues son sustancias químicas que nos hacen que tengamos esa electricidad. Les voy a poner un ejemplo para que podamos entender qué son estos neurotransmisores. En una pila de carro, hay unos pocitos que si tú los destapas están llenos de agua. Sabemos que el agua es un transmisor perfecto de la corriente eléctrica. ¿Por qué la pila tiene agua? Pues tiene una razón de ser. Si no tuviera ese conductor de electricidad, cuando nosotros prendiéramos el carro simplemente no prendería porque no hubiera esa chispa o esa conducción de electricidad de un polo y de otro polo. Sucede exactamente lo mismo. Si yo ese pocito en la pila no lo tengo al nivel que debe de estar, voy a estar batallando para que prenda el carro o bien simplemente no va a prender. Sucede lo mismo en nuestro cerebro. Si ese liquidito de esa batería que tenemos en nuestro cerebro no está en cantidad adecuada, no se está produciendo en cantidad adecuada y aparte tiene esas tres fallas que yo comenté con la diapositiva anterior, de que la que lo avienta no lo está aventando bien, de que la que lo recibe no lo está recibiendo bien y aparte hay poca cantidad de esos neurotransmisores y aparte el que la atrapa, esa información la atrapa demasiado rápido. Entonces son varias fallas por estos neurotransmisores. Entonces eso es exactamente lo que pasa en nuestro cerebro. Bueno, las neuronas, ya dijimos, se comunican entre sí mediante estos neurotransmisores, que es ese liquidito. ¿Qué tipo de neurotransmisores tenemos? Bueno, tenemos uno que se llama dopamina, que esta sustancia es muy importante, no solamente para este tipo de situaciones de salud mental, sino que también son muy importantes en el caso de las personas que tienen o padecen Parkinson. La dopamina controla muchos movimientos, controla muchas situaciones en nuestro cerebro y parte de ellos son por las personas con Parkinson. Pero bueno, ese es otro tema. Y aquí en el caso de la dopamina con la noradrenalina, pues hacen esa conexión
en nuestro cerebro para no tener este tipo de situaciones. Entonces, el TDAH consiste en una afectación de estos dos neurotransmisores, dopamina y noradrenalina, que son totalmente fundamentales. Entonces, ¿qué ocurre en esta falla en la comunicación? Bueno, número uno, aquí tenemos la neurona que transmite, no libera suficiente neurotransmisor. Dos, la neurona que recibe tiene problemas de recibir y atrapar, pues esos neurotransmisores. Y tres, los neurotransmisores pueden ser succionados demasiado rápido que ni cuenta se dieron, entonces la información no va a llegar correctamente. Aquí estamos viendo una neurona transmisora, que es decir, la que le va a aventar la información a la segunda. Aquí vemos cómo se van abriendo las capsulitas, ¿sí? La eh, neurona que recibe, ¿sí? A esa información o esos neurotransmisores, aquí está. Entonces, las fallas pueden ser en estas tres partes. ¿Qué síntomas presentan este tipo de niños? Bueno, la característica principal es que hay una falta de atención muy, muy evidente, o sea, no duran mucho ellos concentrados en una situación y más si no les importa o no les llama la atención. Tienen un comportamiento hiperactivo impulsivo, es decir, movimientos constantes que no paran, los niños están de un lado a otro. Es comúnmente antes nos le decían, oye, pues tienes lombrices que te mueves de un lado a otro, para acá, para allá, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el movimiento que los niños nunca están quietos. Bueno, estos síntomas comienzan antes de los 12 años y yo puedo decirles que se detectan casi desde el primer año. Ahorita les platico por qué. Tengo mis dos hijas, una con detección desde los 8 meses con esta situación y que obviamente fue muy notoria porque ella tenía otras cosas. La segunda también con TDAH, pero muy, muy, muy leve. Entonces ahorita les voy a comentar esos testimonios. Y obviamente pues estos síntomas pueden ser leves a moderados, como les acabo de decir. En mi hija, en mi primera hija fue algo muy, muy contundente y fue muy notorio y estaba en un nivel muy, muy fuerte. Y en el caso de mi segunda hija, pues fue un poquito más moderado. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Pues obviamente, pues de ese daño o ese error que está ocurriendo entre una neurona y otra. El TDAH ocurre más frecuentemente en los niños, o sea, en los varones, que en las mujeres, pero también en las mujeres ya pues están dando. En realidad es nada más la incidencia que se da más en cuestión de varones que de las niñas, pero ahorita hay de todo. Y en los niños siempre hay más porcentaje de que haya presencia de hiperactividad que en las niñas, pero como les comento, en el caso de nosotros, pues mi hija la mayor sí tenía esta incidencia de hiperactividad, impulsividad, agresividad y otras cosas. Pero la tendencia estadísticamente, pues obviamente se da mucho más a los niños. Entonces, lo más principal, falta de atención, comportamiento hiperactivo que no paran, comportamiento impulsivo, es decir, ese impulso que tienen a hacer las cosas. Este tipo de niños no tienen miedo a que les pase nada. Aunque les haya pasado, vuelven a repetirlo. En el caso de mi hija, fue muy contundente porque nosotros le decíamos aquí en el calentón no, porque mira, te quemas y todo, y ella aún pasaba y ponía la manita, ¿verdad? Y aunque a veces sí sentía el calor y se llegó a quemar un par de veces, se les borra esa memoria y vuelven a hacerlo. Ese es el impulso de estar haciendo las cosas porque es tanta la energía interna que tienen que se manifiesta en la hiperactividad que no hayan que hacer. Entonces, es muy importante que si vemos estos, empezamos a ver estos tres puntos, más en edad escolar, falta de atención, que el niño no pare, que esté constantemente moviéndose, son niños que inclusive no pueden estar sentados en su banca, ¿verdad? Tranquilos, esperando las indicaciones de sus maestros. En la comida es muy común que el niño se esté levantando y se vuelva a sentar, o que cuando vaya a platicar tenga que levantarse. Esa es una de las cosas que todavía mi hija mayor tiene, en que va a platicar algo y se levanta, ya es adulta, pero era muy frecuente ver ese tipo de cosas en niños.
Bueno, ¿qué más cosas tenemos que tomar en cuenta para poner atención de que podemos estar frente a una situación con un niño con TDAH? No es capaz de prestar atención minuciosamente a los detalles, comete errores por descuido en los trabajos escolares. Como su atención es muy poca, por lo tanto no escucha toda la información que debe de hacer y obviamente comete pues errores. Les cuesta mucho trabajo permanecer concentrados, ya sea en tareas o inclusive en juegos. Se aburren de inmediato, inmediatamente pierden la paciencia. Parecen que no escuchan, inclusive cuando se les está hablando directamente, o sea, les dices y no. Tienes que estarles pausando las indicaciones para que ellos puedan tener un poco de atención. Tienen dificultades para seguir instrucciones y no logran terminar las tareas y los trabajos escolares. Es muy difícil que estos niños tengan un ciclo como nosotros, que nos levantamos y luego sabemos que tenemos que ir al baño, y luego lavarnos los dientes, alistarnos. Con ellos era constantemente estarles repitiendo exactamente lo mismo todos los días. Se les dificulta mucho seguir esas instrucciones o esas, aptitudes que nosotros ya las tenemos conforme vamos haciendo hábitos. Para ellos, un hábito es completamente inusual en sus vidas. Ellos simplemente están en contra de los hábitos. Tienen problemas para organizar tareas y actividades por lo mismo, porque como no tienen atención, se dispersan muy fácilmente, tienen esa hiperactividad y les cuesta obviamente trabajo, pues organizar o tener una secuencia de las cosas que tenemos que hacer ya por inercia. Evitan o les disgusta muchísimo actividades que requieren esfuerzo mental y de concentración, porque precisamente la concentración es uno de los puntos en los cuales batallan mucho. Y generalmente, ¿dónde se manifiesta esto? Pues obviamente en la escuela. Pierden elementos necesarios para las tareas, actividades, por ejemplo, juguetes, asignaciones escolares, lápices. Esto era algo que a nosotros de verdad que nos mortificaba, porque al inicio de clases, pues obviamente se les compraba todo el material y yo les ponía con el nombre y todo. Y llegaba, ni en el primer mes, la niña ya no traía lápices, ya no traía nada. Y no era culpa de los del salón, simplemente que ella pues no tenía esa precaución de guardar sus cosas, de cuidarlas. Obviamente, como no hay esa concentración adecuada, pues se distraen fácilmente. Y obviamente se van a distraer en cosas que a ellos les llame la atención. Se les olvida hacer actividades diarias como las tareas del hogar, como les explicaba. Desde que se levanta, uno les tiene que decir, tienes que ir al baño, tienes que hacer esto, tienes que peinarte, aunque sea una rutina, ellos son antirrutinas, no simplemente no se les queda grabado. Entonces, parte del apoyo psicológico es tratar de hacer hábitos y hacer actividades que tenía uno que como que palomeárselas para que ellos sintieran pues ese apego a querer hacer hábitos normales que cualquier otro niño que no tenga esta condición pues los hace sin problema alguno. Ok, aquí estamos viendo en resumidas cuentas los 9 pasos que yo les acabo de mencionar, los vamos a volver a recordar. Está inquieto o da golpecitos con las manos en los pies, se retuerce en el asiento. Esto es muy común, ¿eh? Y eso fue lo primero que yo empecé a detectar en mi hija mayor, porque era algo que yo la estaba bajando apenas de la cocineta porque se me subía cuando yo la bajaba y volteaba, ya estaba arriba de una mesa y luego se sacaba la manga y hacía esto. O sea, era una cosa que yo no entendía. Luego les cuesta permanecer sentados o imagínense con esa hiperactividad, es como si trajeran un motor en el estómago prendido, un abanico, entonces es algo, es una energía pero sobredesatada que tienen ellos, entonces no les permite estar quietos. Están en constante movimiento, van de un lado a otro, trepan, tienen situaciones inapropiadas, tienen problemas para jugar o realizar actividades tranquilas. Y una cosa muy importante, son, pero que no soportan tener o esperar lugares. Es decir, que si tenían algún juego y tenían que esperarse o formarse, ellos no, ellos querían hacer otra vez y otra vez y otra vez. Simplemente no esperan turnos, no tienen esa capacidad de saber que siguen otras personas. Entonces eso los inquieta mucho. Hablan como pericos.
Dan respuestas apresuradas o interrumpen a quien hacen preguntas. Era muy común también. Entonces, todas estas actitudes en personas que no conocen esta situación, piensan que es una niña malcriada, es una niña grosera, es una niña irrespetuosa, cuando en realidad tiene una situación. Y pues tienen dificultades para esperar turnos, como les comentaba, en cualquier actividad, juegos o en el caso de estar en la escuela. Interrumpen conversaciones, juegos, actividades de otro y se entrometen a ellas, así sean adultos. Y es una cosa que para las personas que no conocen esta situación dicen, esta es una niña malcriada y majadera porque está interrumpiendo, cuando no saben, obviamente, pues lo que interviene en esto. ¿Qué las causa? Pues bueno, aunque la causa del TDAH no está clara, hay investigaciones que aún continúan, fíjense, después de tantos años, y que los factores que pudieran estar involucrados, pues como en muchísimas enfermedades que yo les he dado, pues es la genética. El medio ambiente, problemas con el sistema nervioso central en el momento que es la gestación, que es pues en el punto clave del desarrollo. Entonces, la genética tiene mucho que ver. En ese momento, cuando nosotros llevamos a nuestra hija que veíamos que algo no checaba, ella también tenía problema de lenguaje. eh, yo dije, ¿de dónde viene? Ya cuando nos dijeron, es trastorno de déficit de atención con hiperactividad, impulsividad y agresividad. Para nosotros fue como, ¿qué es eso, verdad? Era una infinidad de cosas que no entendíamos en su momento. Y yo siempre les he dicho, si yo hubiera tenido esta tecnología en aquellos años, pues las cosas hubieran sido más fáciles de lo que fueron para nosotros, ¿verdad? Y el medio ambiente, cada vez la alimentación está muy mal, llena de conservadores que obviamente nos perjudican, la contaminación, la oxidación celular, etcétera, y pues diferencias en el desarrollo del funcionamiento que pueden afectar que estos niños aparte tengan esa impulsividad y agresividad. Factores de riesgo, pues familiares consanguíneos, padres, hermanos que ya tengan o hayan tenido este trastorno de atención, hiperactividad, etcétera, o alguna enfermedad de salud mental. Exposición a toxinas ambientales, principalmente pinturas, etcétera, todo lo que tenga plomo. Más si una mujer que está embarazada está trabajando usando este tipo de químicos, pues pueden llegar también a ser, no es que sea como que a fuerzas las personas que trabajan, pero son factores de riesgo que incrementan la posibilidad. Que la mamá, pues en el embarazo, fume, tome o tome algunas drogas, entonces también va a afectar obviamente eso. Y un nacimiento prematuro. Cuando los niños tienen o nacen antes de los 9 meses de gestación, hay un alto riesgo del cual pueden desarrollar este tipo de situaciones, como fue en mi caso, que ambas dos fueron de 8 meses. Y obviamente, pues sí afecta porque el cerebro tiene que madurar o estar dentro de la mamá los 9 meses. Cuando ocurre antes, pues obviamente hay no nada más este tipo de situaciones, se pueden presentar muchas otras. ¿Qué complicaciones? Pues estas son complicaciones que a lo mejor no se ven, pero se sienten. ¿Y en qué sentido? Pues bueno, el niño generalmente si no es atendido, si no es diagnosticado, si no es tratado, pues va a tener fracasos académicos o laborales si ya está en una etapa adulta, como lo habíamos dicho. Y pues que se enjuicien o se pongan etiquetas que es un niño tonto, que es un niño vago, que es un niño malcriado, que es un niño respetuoso, se ponen etiquetas que lo único que hacen es agravar el problema que ya se tiene. Pues ellos son hay más tendencia en que pueda haber este tipo de accidentes porque hay impulsividad, porque los niños no se concentran, etcétera, etcétera. Entonces, pueden sufrir o tener cierto tipo de accidentes y les digo, son niños tan persistentes que aunque ya saben lo que les pasó y todo, esa impulsividad los vuelve a hacer que cometan ahora sí que el mismo error. Van a tener baja autoestima y al tener esa baja autoestima, pues se va a desarrollar la ansiedad, la depresión y muchos de ellos, como les estaba diciendo, van a tener dificultad para interaccionar con las otras personas porque nadie va a querer estar con un niño que no entiende, que está clasificado
como malcriado, como que no puede tener ninguna sociabilidad con ninguna persona y en adultos pues más y obviamente, como les comentaba, son niños que ya en etapa adulta o adolescente tienden a tener más riesgo de caer pues en adicciones del alcohol, drogas, etcétera. ¿Qué afecciones coexisten? Bueno, el TDAH puede coexistir con otras condiciones, también obviamente que pueden afectar el desarrollo y el comportamiento emocional. Estamos hablando del no emocional. Puede haber un trastorno de oposición desafiante, es decir, patrones de enojo que son irritables, que tienen un comportamiento de, a ver, dime, pues a ver si es cierto, como desafiando. Trastornos de conducta, comportamientos agresivos, violación de normas, no aceptan las reglas ni tampoco los derechos de los demás. Trastornos de desregularización del estado de ánimo, es decir, pues están irritables, pueden hacerse ansiosos, depresivos, etcétera. Pueden llegar, miren, ya me están marcando que quedan 10 minutos. Acuérdense que si nos salimos nos volvemos a meter con esta liga. Discapacidades de aprendizaje, son niños que pueden tener dificultades en el aprendizaje, en la lectura, en la escritura, en el lenguaje, en la memoria de corto plazo, etcétera, etcétera. Pueden ser trastornos por abuso de sustancias que pueden llegar a tener adicciones, trastornos de ansiedad, les comento, pueden hacerse personas ansiosas y desarrollar otras situaciones como es el TOC, que es trastorno obsesivo compulsivo. Son esas personas que cerré la puerta y se regresan a cerrarla 10,000 veces porque hasta que todo esté correctamente bien. Trastornos del estado de ánimo incluye pues la depresión, que se hagan bipolares, que incluyen situaciones maníaco-depresivas y trastornos más graves. O también un niño puede tener TDAH y autismo, ¿sí? Ambos dos. Entonces eso dificulta muchísimo más la situación porque no solamente tiene eso, sino que también está cursando con un espectro autista. Tics nerviosos o síndrome de Tourette. No sé si han escuchado los tics que pueden ser que muchos parpadean constantemente o hacen ciertos movimientos de sus brazos, o el síndrome de Tourette, que es que hacen movimientos con sonidos. Ahí si no saben de ese síndrome, pueden meterse en YouTube y pueden ver que hay muchos, muchos niños que tienen este trastorno y también es algo muy complicado. ¿Cómo lo podemos prevenir? Pues bueno, si es en el caso del embarazo, pues evitar más bien este tipo de cosas que sabemos que nos van a dañar, drogas, fumar, tomar, no estar en constante exposición a algún contaminante y obviamente limitar el tiempo frente a las pantallas, aunque todavía no se ha comprobado así a ciencia cierta que esta exposición cause daños, pues hay que evitar lo más posible lo que nos están diciendo de prevención. ¿Qué haría esta tecnología? Pues haría mucho, ¿verdad? Sabemos de primera mano que el Genomés pues va a regenerar todas esas células tan complejas como son las neuronas. Nos va a ayudar a que se mejore esa concentración mientras Link entra a todo nuestro sistema digestivo, que es el básico, y eso va a regular y componer muchas situaciones mentales porque va a hacer esa conexión cerebro-estómago y mucho más entre una neurona y otra. Va a hacer que esos neurotransmisores, esos líquidos tan importantes de conducción eléctrica en nuestro cerebro, pues se produzcan en cantidad y que esas neuronas que están fallando, tanto la receptora como la transmisora, hagan su trabajo de una manera adecuada, que esos neurotransmisores estén de una forma adecuada y que esa transmisión se haga de una manera correcta. Entonces, ¿en qué también nos va a ayudar? Pues en la memoria, en el aprendizaje, en tener ese o lograr ese equilibrio en el estado de ánimo, de emociones, aumentar la energía, el rendimiento y a esos niños hiperactivos los va a ir calmando porque al momento de que se controla y se regula todo lo que está mal acá, pues eso simplemente se elimina. Y en anterioridad, antes, se daba mucho en la cuestión de los medicamentos que actualmente se les dan a los niños, como son ay, ¿cómo se llaman? Los que le daban, bueno, el Ritalin, que muchas veces lo utilizó mi hija, y había otros más que iban haciéndose más
pues más famosos en aquel momento para ayudarles a que producieran un poquito más de esos neurotransmisores que se habían casi reducido en su totalidad. Es muy difícil poder entender a un niño así. Se necesita de mucha paciencia. Créanme que nosotros con nuestra hija cuando fue diagnosticada, ella fue en kinder cuando fue diagnosticada y todo lo que yo les dije ella tenía. Era hiperactiva, no respetaba límites, impulsividad, agresividad, tenía problema de lenguaje, o sea, era un caos para nosotros. En aquel momento no existía el internet como ahora tenemos esa facultad, ni tampoco la tecnología. Entonces nosotros nos basábamos mucho en que ella tenía que tomar terapia 4 veces a la semana, ¿se imaginan? Y luego con el neurólogo y luego con el psicólogo y nosotros trabajando en casa, con los dos medicamentos que tenía, que también les provocan demasiadas situaciones como anorexia, es una de ellas que casi no comía. Y poco a poco, cuando mi hija ya pudo hacer por primera vez una tarea ella sola, fue a los en quinto de primaria, se imaginan. Era que yo nos sentábamos, o era yo, ahora mi esposo, y tardábamos lo que en una tarea en un niño que no tiene esta condición podía hacer 15 20 minutos, nosotros eran 2 o 3 horas y teníamos que pausar cierto tiempo para poder darles espacio. Teníamos en una pared un pizarrón donde teníamos todos los días lo que ella tenía que hacer, levantarse, ir al baño, lavarse los dientes, peinarse y tenía que estar palomeando ella, porque les digo, los hábitos y las reglas que normalmente hacemos por inercia, para ellos es una dificultad tremenda y hay que recordárselo todos los días. Para nosotros, en aquel momento, ese diagnóstico y esa situación que nos decían el psicólogo, pues decían Lucero, pues Elías, ¿qué les puedo decir? Están haciendo lo imposible. Ojalá que pues Itzel pueda lograr sacar alguna carrera que no sea tan compleja, que no sea tan dificultosa. Ya cuando nació nuestra segunda hija, pues ya teníamos el colmillo bien afilado y empezamos a ver ciertas situaciones que obviamente no eran nada que ver con la primera, simplemente tenía un déficit de atención y nada más. Pero ya nosotros con la experiencia, pues ya sabíamos de qué se trataba. Afortunadamente con la segunda, pues no tuvimos pues que medicarla nada más que cierta cantidad de tiempo. Con nuestra otra hija fue más tiempo hasta secundaria, hasta que ella decidió que no. Hoy por hoy, después de haber hecho todo eso, ambas dos tienen carreras muy, muy dificultosas en el sentido de un niño que no hubiese sido tratado o la condición que tenían ya diagnosticada a mi hija de que pues iba a ser como que misión imposible hacer eso. Entonces, la primera es odontóloga y la segunda es médico. Entonces, hace poquito, ahora que se graduó la segunda, el psicólogo se comunicó con nosotros porque todavía tenemos comunicación con él y me dice, Lucero, tanto Itzel como Alexa arrebasaron este, todas todas las barreras. Yo estoy impresionado porque tomaron ambas dos carreras que son de muchísima concentración, de muchísima dificultad, mas sin embargo ellas son profesionistas hoy por hoy y es algo que a mí me enorgullece, dice, porque yo vi cómo llegaron tus hijas y yo vi cómo ustedes trabajaron en eso y yo vi ahora lo que están logrando. Son personas que pueden llegar a hacer lo que ellas quieran. Entonces, el límite no está aquí, ¿verdad? Está en lo que tú les inculques. Y vuelvo a repetir, me hubiera gustado yo tener todas esas situaciones que hoy tengo. Bueno, pues quería yo comentarles rápidamente esos testimonios, porque yo si les hablara, pues nunca terminaría, obviamente. Pero me gustaría que si tienen alguna duda, con muchísimo gusto, déjenme prendo la luz porque se nos nubló aquí. A ver, dice, buenas tardes desde El Paso. Dice, no es que en las niñas sean menos frecuentes, sino que en las niñas se enmascara más la hiperactividad porque tienden a reprimirlas más que los hombres. Pues José, ¿qué te dijera yo? Si tú hubieras conocido a mi hija, ella no se reprimía, pero lo que es nadita. Y eso fue una de las cosas que yo más inmediatamente noté. Yo dije, algo anda mal aquí. Este, obviamente volvemos a las etiquetas. O sea, el niño es el malcriado, el varón es el que es insoportable, pero de que sucede en las niñas sucede, ¿verdad?
Dice, tratando de implementar el DMS-5, el cambiar el nombre del trastorno a condición para despatologizar. Esto es una enfermedad, sino otra tipología neurológica que ya no es un déficit, sino una hiperatención y muchas personas tienen altas capacidades. Sí, estos niños, bueno, ella era increíblemente inteligente en otros aspectos. Era una niña que la tenían que tener siempre ocupada porque ponían un trabajo y lo terminaba inmediatamente y pues obviamente ya se aburría y empezaba a distraer a los demás. Entonces, ¿por qué? Porque acababa mucho rápido. Se desarrollan otros ámbitos muy fuerte porque ahí está este tipo de compensación. Eso nos comentaba el psicólogo en su momento. Dice... No, no es que se desarrolle José, no es que se desarrolle la bipolaridad. Pueden tener esos dos trastornos o más trastornos. Hay gente que tiene tres o cuatro trastornos, pero no es que el TDAH desarrolle eso. Pueden